Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo para desentrañar una revelación impactante que involucra a un nombre que para muchos era sinónimo de éxito y carisma, Can Yaman. Sé que el título ya les habrá dado una pista de lo que vamos a hablar, y créanme, lo que descubriremos hoy va mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Así que si les gusta estar al día con las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, las controversias que sacuden a las celebridades y, por qué no, un buen análisis detrás de cada titular, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque la historia que vamos a contarles hoy tiene tintes dramáticos y sorpresas que los dejarán pensando. Recientemente ha surgido una noticia que ha sacudido los cimientos de la imagen pública de Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su talento y su atractivo. Conocido por su participación en series que se han convertido en fenómenos globales, Yaman ha sido durante mucho tiempo una figura admirada, envuelta en un aura de éxito y profesionalismo. Sin embargo, una reciente filtración o declaración, cuyo origen exacto y veracidad aún están siendo objeto de intenso debate y escrutinio, ha puesto en tela de juicio todo lo que creíamos saber. La revelación, que ha sido descrita como impactante por diversos medios, sugiere un giro inesperado en la trayectoria o en la vida personal del actor, algo que, de ser cierto, podría cambiar radicalmente la percepción que el público tiene de él. Estamos hablando de algo que va más allá de un simple rumor o una anécdota menor. Parece ser algo sustancial, algo que ha generado un silencio oficial por parte de su entorno más cercano, lo cual, lejos de disipar las dudas, solo las ha avivado. Ahora, ¿qué es exactamente esta revelación? Pues bien, la información que ha trascendido, y que ha sido el motor de este revuelo, apunta a una situación laboral o personal particularmente delicada. Se habla de un supuesto descontento profundo, de un quiebre en relaciones profesionales clave, o incluso de una decisión personal radical que lo habría llevado a distanciarse de proyectos o entornos que antes eran pilares de su carrera. Algunos informes, aún sin confirmación oficial, sugieren que la frase que encabeza este vídeo, "no quiero ni oír su nombre", podría provenir de una persona muy cercana al actor, alguien que por motivos aún desconocidos, ha decidido romper su silencio y exponer una faceta de Can Yaman que contrasta fuertemente con su imagen pública. Imaginen el impacto que tendría si esta frase, tan contundente y cargada de resentimiento, proviniera de un colega de trabajo, un socio comercial, o incluso alguien del círculo íntimo del actor. Lo que complica aún más la situación es la discreción con la que se ha manejado todo. No ha habido comunicados oficiales explicando la situación, ni desmentidos categóricos. Este silencio estratégico o quizás forzado, ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Se trata de un conflicto laboral grave? ¿De una traición? ¿De un agotamiento extremo por las exigencias de la industria? Las posibilidades son muchas y honestamente todas ellas tienen el potencial de ser un golpe duro para la imagen de cualquier figura pública. Lo interesante de este tipo de situaciones es cómo revelan la fragilidad de las fachadas que las celebridades construyen. Detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los personajes carismáticos, hay personas reales con sus propias luchas, sus propios conflictos y sus propias decepciones. Hemos investigado a fondo para tratar de darles la mayor cantidad de contexto posible. Una de las teorías que ha cobrado más fuerza es que esta revelación podría estar ligada a un proyecto en particular que se ha visto envuelto en problemas. A veces las presiones de producciones de gran escala, los desacuerdos creativos, o incluso las dinámicas de poder dentro de un set de grabación, pueden generar tensiones insostenibles. Si además añadimos la fama mundial y las expectativas estratosféricas que pesan sobre un actor como Can Yaman, es comprensible que las cosas puedan salirse de control. La industria del entretenimiento es conocida por ser implacable, y lo que para el público son luces brillantes y glamour, para quienes están dentro puede ser un campo de batalla. Otro ángulo a considerar es el personal. ¿Podría esta frase ser el reflejo de una desilusión amorosa, una amistad rota, o un conflicto familiar que ha escalado a tal punto de generar un sentimiento de aversión tan fuerte? Es difícil decirlo con certeza sin tener acceso a la fuente directa de la revelación. Sin embargo, la fuerza de la expresión, "no quiero ni oír su nombre", sugiere un nivel de dolor o frustración muy elevado.
No es una simple queja, es un rechazo absoluto. Y cuando este tipo de sentimientos emanan de alguien que ha compartido un espacio vital o profesional con Can Yaman, es natural que genere una alerta roja. Es importante recordar que si bien la información puede ser sensacionalista, debemos acercarnos a ella con cautela. En la era de la información rápida y a menudo no verificada, es fácil caer en la trampa de los titulares y de las interpretaciones apresuradas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de supuestas fuentes cercanas, le otorgan un peso que no podemos ignorar. La pregunta clave aquí es, ¿quién es esta persona que ha decidido hablar y por qué ahora? ¿Busca venganza, busca justicia, o simplemente quiere compartir una verdad que siente que el público merece conocer? Hemos visto cómo figuras públicas, que parecían intocables, han visto sus carreras tambalearse ante revelaciones inesperadas. No se trata de buscar culpables o de juzgar a la ligera, sino de entender las complejidades del mundo en el que viven estas personalidades y cómo, en ocasiones, lo que vemos en pantalla es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande y a menudo, más compleja. La industria del cine y la televisión turca, que ha catapultado a actores como Can Yaman a la fama internacional, también es un ambiente muy competitivo y con sus propias particularidades. Las relaciones profesionales se forjan y se rompen bajo una presión constante, y los egos, la ambición y los intereses personales pueden jugar un papel decisivo. Lo que queda claro es que independientemente de la veracidad total o parcial de esta revelación, ha logrado su cometido, generar intriga y debate. Y eso, en el mundo de las redes sociales y de los medios de comunicación, es sinónimo de atención. Can Yaman, que siempre ha estado en el ojo del huracán, ya sea por sus proyectos, su vida personal o su presencia en redes sociales, ahora se encuentra en el centro de una controversia que podría marcar un antes y un después en su carrera. Analicemos un poco las posibles implicaciones. Si esta revelación se relaciona con un conflicto laboral, podría afectar su relación con productoras, directores y compañeros de reparto. Podría llevar a la cancelación de proyectos o a la dificultad para conseguir nuevos roles. Si se trata de un asunto personal, el impacto podría ser más íntimo, pero igualmente devastador para su imagen y su bienestar. La salud mental de las figuras públicas es un tema cada vez más relevante, y estas presiones pueden tener consecuencias graves. Es fascinante observar cómo la fama, que otorga poder y reconocimiento, también puede ser una jaula dorada. La constante exposición, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen impecable pueden ser abrumadoras. En este caso, la frase "no quiero ni oír su nombre" encapsula esa sensación de hastío, de querer cortar por lo sano, de querer eliminar por completo la presencia de alguien de tu vida. Es una expresión de un final, de una ruptura definitiva. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Es probable que los medios sigan investigando, que surjan más detalles o, por el contrario, que el silencio se intensifique. Quizás veamos alguna declaración evasiva por parte de su equipo, o quizás una respuesta más directa. Lo que es seguro es que esta historia no pasará desapercibida y seguirá alimentando la conversación en las redes sociales y en los foros de entretenimiento. Nosotros, como canal, siempre buscamos traerles la información más relevante y al mismo tiempo, invitarlos a reflexionar sobre las historias que consumimos. Las vidas de las celebridades son, en muchos aspectos, un espejo de nuestras propias aspiraciones, miedos y decepciones. Y cuando esa fachada perfecta se agrieta, nos invita a pensar sobre la naturaleza de la fama, las presiones de la industria y la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre quienes parecen tenerlo todo. Para concluir, hemos explorado una revelación impactante que rodea a Can Yaman, una frase contundente que sugiere un profundo conflicto o desilusión proveniente de una fuente cercana. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde conflictos laborales hasta desengaños personales, y hemos reflexionado sobre las implicaciones que esto podría tener en su carrera y en su vida pública. Si bien la veracidad total de la información aún está sujeta a confirmación, la persistencia de estos rumores y la fuerza de la expresión utilizada nos invitan a considerar seriamente la complejidad detrás de la vida de una celebridad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre los eventos que rodean a Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta revelación tenga fundamentos? ¿Cuál creen que sea la causa de este supuesto descontento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las historias más interesantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.